Amigas y amigos, ya hemos vuelto. Vamos, somos chilenos del día viernes con, como siempre, con nuestra linda y querida Astrid Arellano, Luca Acuña y Manuel Moreno, que se reincorpora en el segundo bloque. Yo ya lo echaba de menos, ya lo eché de menos en el primer bloque, ya está con nosotros. Y le quiero contar a Manuel que en el primer bloque estuvimos conversando muy amenamente con los datos técnicos de la perspectiva de la pandemia con el gran Francisco Álvarez, ex Seremi de Salud, hoy día un referente en tema de la pandemia a nivel regional, dando datos importantes y recomendaciones que debe tomar la gente y también tirando oreja también a las autoridades en algunos casos. Estuvimos conversando varias cosas. Hoy se me olvidó decir algo. La semana también, yo siempre paso el dato deportivo, hubo fútbol. Y debo aplaudir a los equipos chilenos porque se portaron muy bien esta semana. La Católica después de estar en un bajón, ahora viene ganando 2 partidos seguidos en la Copa Libertadores. Huachipato está en todo, ganó su partido también en Brasil, en la Copa Sudamericana. Calera y Palestino, Calera también la Libertadores empató, Palestino también, pero están bien los equipos chilenos. Eso quería dar como el entre paréntesis deportivo, que siempre me gusta que la gente sepa que también nos preocupa. Tenemos también una concursante en el Mi Universo, que ojalá le vaya muy bien, con un vestido maravilloso de la Pincoya, deslumbró las pasarelas. Esperemos que le vaya espectacular. Y nada, seguimos conversando con Francisco Álvarez, estábamos en el tema de la perspectiva de cómo Luca había puesto el punto, de cómo lo había hecho Chile, de por qué llegamos a esta segunda ola, y la perspectiva de qué es lo que se vive en los países como Argentina al lado. Luca nos da algunos datos y Francisco los refutaba, obviamente Francisco lo complementaba con sus datos técnicos en tema de vacunación. Y te quería añadir algo con ¿Sí? te quería añadir algo con el tema de allá, y ¿Mm? es que hay un serio problema a la hora de poner medidas así sanitarias y todo este tema, porque Argentina es federal, ¿no? Entonces cada provincia, entre comillas, se manda un poco a sí misma. Y resulta que con todo el conflicto político que hay, ¿no? Por ejemplo, Mendoza está gobernada por una persona que es de la oposición. Entonces tienen un conflicto grande ahí, y eso ha pasado con otras provincias, donde el gobierno quiere que hagan algo y la provincia quiere hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, la provincia de Mendoza no ha entrado en cuarentena o está entrando ahora recién, no sé bien cómo es el asunto, y el gobierno hace rato que está amenazando con sanciones y con cosas así si no entran, pero no los pueden obligar directamente. Mira, oye, es interesante analizar lo que pasa en los países vecinos, porque en realidad Mm. justo hoy día en Chile estamos pasando por un proceso constituyente y estamos viendo hacia dónde vamos, qué es lo que requerimos como Estado. Si queremos regionalizar el Estado, pasar de Estado unitario a Estado federal, como vienen otros vecinos, también ocurren dificultades y hay problemas que lo está evidenciando Lucas. Acá cuando hay el presidente está de un partido y el Estado es de otro, ocurren estas dificultades. Chile en particular, esto lo escuché de unos comentarios argentinos de unos economistas, decía, Chile al ser un Estado unitario, puso toda la infraestructura a nivel desde las municipalidades, colegios, hospitales, estadios municipales, en beneficio de la vacunación. Y en ese proceso creo que no nos caímos y fue bastante exitoso y está siendo muy exitoso. Todavía falta, vamos, en la mitad alrededor de los 8 millones, un poquito más, de vacunados, pero me parece que ha sido bastante. Entonces acá viene la disyuntiva. ¿Qué es lo que te conviene más? Un estado grande como lo es Argentina, un estado que cumple con con las expectativas de las peticiones populares, o preferimos un Estado más pequeño pero que cumpla la función? Yo creo que hay que tener los ojos abiertos y mirar a veces al lado y mirar, chuta, ¿nos conviene o no nos conviene? ¿Qué es por dónde es el camino que tenemos que transitar? Yo a Francisco le quiero consultar también, porque yo creo que Lucas fue muy buena la pregunta, el tema de por qué la segunda ola. Yo quiero preguntar a Francisco, si no cometemos los mismos errores, ¿es posible que no tengamos tercera ola? ¿O tú crees que eso es inevitable y es lamentable y pueda volver a ocurrir? Es que mira, en primer lugar, todavía no podemos decir que hemos pasado esta segunda ola, ¿ya? Tenemos más de 6.500 contagios. No,
no podemos cantar victoria aún respecto a eso. Y por lo tanto, también tenemos que considerar lo siguiente, que, por ejemplo, en nuestra región, hacia la próxima semana, vamos a tener casi 1.200.000 personas desconfinadas. Y eso es más de la mitad de la población de la región. Entonces, en ese escenario, si es que esas personas no están vacunadas, si en ese escenario las personas no entienden que independiente que se vacunen, igual tienen que mantener las medidas de autocuidado, no se ve fácil que esta segunda ola, que no ha pasado todavía, que si bien han bajado los contagios, eso no quiere decir que haya pasado, se pueda controlar luego, ¿se entiende, no? En el sentido de que lo que les comentaba en el primer bloque, tenemos una vacuna, que es la que estamos usando principalmente, que salva vidas, pero no reduce los contagios. Es por eso que las personas tienen que entender que nos tenemos que seguir cuidando. Si empezamos a ver que no tan solo hay un relajo respecto a la alta movilidad que uno ve en las calles, sino que hay un alto relajo en el sentido de que las personas se junten de forma masiva sin ninguna medida de autocuidado, puede ser que esto se siga convirtiendo en un círculo vicioso y los contagios no bajen nunca. De hecho, las UCI, tanto a nivel nacional como a nivel regional, están preocupadas por la situación de la flexibilidad en cómo están saliendo las comunas de cuarentena, y lo segundo, en que las personas se vuelvan a relajar. De hecho, el promedio de edad de hospitalización ha ido bajando, y ahí estamos viendo la efectividad de las vacunas. Ahora, ver una persona sobre 60 años llegando a la UCI es muy raro, porque ya está vacunada con la 2 dosis. Pero tenemos personas en gran 40 años que están en las UCI actualmente, y que son personas que todavía no se han ido a vacunar. De hecho, en la población joven hay más resistencia a ir a vacunarse. Hay otros que están esperando, por ejemplo, que se apruebe esto del carnet o pasaporte verde para poder tener acceso a otros beneficios, pero estamos en una situación muy compleja. Entonces es difícil poder decir que esta segunda ola ya la hemos pasado, y es muy difícil decir si es que vamos a tener una tercera. Oye, Francisco, una consulta. Aprovechando que estás hablando de eso, a mí me ha desconcertado una parte en la que hablan también acerca de cómo las personas pueden tener hasta un caso de COVID vacunándose. O sea, es posible, ¿verdad? Porque si no toman la medida de su cuerpo cuando está en ese proceso de inyectarse, de vacunarse, y no toma unas medidas, porque por ejemplo, a mí me dijeron, toma mucha agua, reposa, no tomes, no salgas, porque estás en pleno, como quien dice, tu cuerpo está ahorita luchando con la vacuna y tienes una cantidad de cosas que eso puede ser adverso también para uno. No sé si me explico lo que te pregunto. Respecto si es que la vacuna produce efectos adversos. Sí, que Bueno, de repente te llegan al COVID, pues, o sea, es algo que es ilógico, pero puede ser. La vacuna es bastante segura, produce algunos síntomas leves en menos del 1% de las personas vacunadas, que suelen producirse dentro de las primeras 48 horas post vacuna, que puede ser dolor en el hombro o síntomas similares a un resfrío, ¿ya? Exactamente. O sea, la vacuna es muy segura. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Que aquellas personas que se han puesto la primera dosis, se han relajado, se han contagiado y han llegado igual a un hospital. Okay. Eso también lo hemos visto. También hemos visto que algunas personas nos dicen, oye, me puse la primera dosis y a los 2 días tenía COVID. Lo más probable es que esa persona se haya contagiado antes de vacunarse y que por eso después desarrolló COVID. No es que yo me vacuno y voy a desarrollar COVID, eso no es así. Un mito. Eso es importante, el mensaje que les queda a las personas. A mí no me da COVID porque yo me vacuno. De hecho, es al revés. Es para evitar que, por ejemplo, si me contagio, sufra lo peor del virus. Perfecto. Oye, muchas gracias. Sí, no, porque han habido casos y la gente empieza a crear polémica, no sé si me explico. Entonces, obviamente... Es que siempre, mira, el tema de las redes sociales te puede ayudar mucho para difundir, comunicar, ¿cierto? Pero en los dos sentidos, tanto en el sentido positivo de la veracidad de los datos que se están entregando, como también en los aspectos negativos y en la confusión, por ejemplo, de las personas. O sea, la fuerza que tienen las redes sociales hoy día es impresionante. O sea,
también son agentes de cambio, las redes sociales son agentes de cambio, movilizan al país, incluso están teniendo impacto en las políticas públicas. Es impresionante lo que las redes sociales pueden lograr. Es lamentable igual porque muchas veces las redes sociales se usan para esparcir teorías conspiracionales y no ayudan. Sí, yo estoy esperando que, El- estoy el- esperando que me dé el 5G, que me... El tema del 5G, el tema de las vacunas, el tema de, bueno, por ejemplo, esto es lo de cuando hubo escasez de papel higiénico al principio de la pandemia, escasez de cosas, eso fue todo propiciado por las redes. Una foto de un par de supermercados en un lado llevó a que la gente empezara a decir esto y después otros y así, y se formó una bola de nieve y al final terminamos todos sin papel higiénico. Claro, yo todo esto lo comenté para darle seguridad a las personas porque, oye, me imagino lo importante que debe ser que sea el mayor número de personas que se puedan vacunar para poder neutralizar esto, ¿cierto? Entonces, por eso también lo... Sí, por eso es Exacto. importante que las personas se vayan a vacunar, porque en el fondo van a estar salvando sus vidas. Y eso la vacuna se ha comprobado que sí lo hace. Entonces, te evita en un 80% más las peores complicaciones del virus. Entonces, con eso ya sería suficiente argumento para que las personas, cuando le corresponda por calendario, se vayan a vacunar. Y en ese sentido, si se vacunan, el otro mensaje es que se tienen que seguir cuidando, usar la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física también con las personas, y sobre todo el mensaje que las personas tienen que entender que la gran cantidad de contagios no ocurre en la calle o en el negocio de la esquina, ocurre en la casa, en su comedor, en su sillón, y ahí es justamente cuando viene alguien externo, yo no sé cómo se está cuidando esa persona, independiente que sea mi amigo, mi familiar, o incluso está mi pareja, si es que no vive conmigo. Entonces, en ese sentido, yo tengo que igual extremar las medidas de autocuidado, y lo importante también, sobre todo que se nos viene el invierno, es importante la ventilación. O sea, claramente si estoy en un lugar cerrado, con poca ventilación, aumento el riesgo de contagio, sobre todo si no estoy usando mascarillas, porque se ha visto que el contagio no tan solo se produce por contacto, sino que también por los aerosoles que uno emite cuando habla, cuando respira, también se puede contagiar el virus a través de esa forma. Interesante. Oye, de verdad, gracias. Estoy lista. Oye, Francisco, tu perspectiva para este fin de semana que son las elecciones y las medidas sanitarias. ¿Cuál es tu sensación de un mensaje para la gente que vaya a votar? Mira, lo importante es que las personas, accedan a la información oficial, a los canales oficiales, respecto a las medidas de autocuidado que hay que usar. Pero en resumen son las siguientes. Primero, que las personas puedan llevar su carnet, que lleven su mascarilla, obviamente, que lleven algún alcohol gel, algo para que puedan sanitizar sus manos. También es importante que lleven su propio lápiz. Por otra parte, también tienen que entender que no necesitan un permiso para poder ir a votar, que solo basta con el carnet para poder hacerlo. Que también aprovechen que como son 2 días, no esperen a última hora a votar. O sea, tenemos todo el sábado, todo el domingo, no esperen ir todo el domingo en la tarde a votar. De hecho, se espera que el sábado vaya menos gente que el domingo, porque sabemos cómo son los chilenos, toda última hora. Entonces, en ese sentido, por eso es importante también que aquellas personas que ya llevan su mascarilla, que por si acaso lleven otra de refuerzo, porque sobre todo si uno utiliza de las desechables, hay personas que se les corta la tira, ha pasado, ¿ya? Que también tanto antes de entrar al local de votación como después de votar, que se apliquen alcohol gel, ¿ya? Eso es importante, sanitizar las manos. Y en todo momento utilizar la mascarilla. El plebiscito demostró que no tuvo impacto la votación en los contagios. De hecho, siguieron bajando después. Incluso con la celebración incluida que nosotros vimos en Valparaíso, en Plaza Victoria, mucha gente celebrando, incluso algunos sin mascarilla, todos abrazados, y aún así eso tampoco tuvo impacto en la pandemia, en el plebiscito, pero tampoco es algo que tenemos que repetir, porque justo pasó que había una baja circulación viral y por lo tanto era muy poco probable que te encontraras con un contagiado en la calle sin mascarilla.
Pero hoy Claro, día si llegara a estamos pasar en ahora otras el mismo condiciones. festejo y quedaría... Sí, o sea, tienes que pensar que para el plebiscito había cerca de un 5% de positividad. Hoy día estamos en el doble, en el 10. Entonces, hay un mayor riesgo de que, por ejemplo, si nos ponemos a celebrar en la calle, de que haya una persona que esté ahí con contagiada y que no esté cumpliendo su cuarentena. Entonces, en ese sentido, en esta votación también tenemos que extremar los cuidados, no tan solo cuando vayamos a votar, sino que también en la celebración. Y eso también hay que decirlo, porque en el fondo sabemos que van a haber celebraciones, pero que también las personas tomen conciencia de aquello. Francisco, tengo una pregunta propia de mi edad. Yo soy de la tercera edad, somos los adultos mayores. Viña del Mar se caracteriza por tener una gran población de adultos mayores. Somos un número muy considerable. Obviamente los adultos mayores, por la edad que tenemos, porque ya hay algunas enfermedades que nos han afectado, somos ciudadanos de mayor riesgo. Sin embargo, en esta segunda ola, también tuvimos preferencia en las vacunas, obviamente. En esta segunda ola, aparentemente los contagios han sido por adultos jóvenes, más que de adultos mayores. ¿Qué dicen las cifras que tú manejas? Ya mira, principalmente, claro, cuando se empezó el proceso de vacunación y empezamos a llegar a marzo, poco a poco el promedio de edad fue bajando. Bueno, actualmente en los distintos centros de la UCI en nuestra región, en nuestro país, tenemos personas desde principalmente entre los 20 a los 60 años, ¿ya? Siendo que incluso hemos presentado hospitalizaciones de gente joven, o sea, todos fuimos testigos del lamentable fallecimiento de un deportista de alto rendimiento, ciclista, que falleció a los 30 años, y la verdad que eso te demuestra que finalmente en la primera ola, como que los jóvenes estaban inmunes de cierta forma, no les afectaba principalmente la enfermedad, pero ahora estamos viendo un virus mucho más agresivo que está afectando a todos por igual. Pero lo bueno es que aquellas personas mayores que se vacunaron, la verdad es que ahora es muy raro ver una persona mayor de 60 años hospitalizada por el COVID. Es muy raro. Y uno lo primero que ve cuando llega, y de hecho cuando uno hace la entrevista, o se han puesto una dosis o no se han vacunado, entonces ahí uno se da cuenta también la importancia de la vacuna. Ahora, si comparamos también, hablando de las personas mayores, en el plebiscito no fueron a votar 600.000 personas mayores, que habitualmente sí lo hacían, ¿ya? Y eso te dice algo. O sea, claramente en la primera ola, la gran parte de las personas mayores se abstuvieron de ir a votar para evitar exponerse. Ahora yo no sé cómo va a ser el comportamiento. ¿Por qué? Porque las personas mayores ya están vacunadas, entonces probablemente todas esas personas que no fueron a votar en el plebiscito, ahora sí vayan a vacunar. Porque también hay otro fenómeno que uno puede ver en las elecciones, y ahí también Jaime puede concordar conmigo, que cuando se vota por un sí o no, como en los plebiscitos, van más personas a votar, y de hecho van muchos más jóvenes a votar. Pero cuando hay que votar por una persona, la cantidad de votantes baja, y las personas mayores son ahí el grupo de población más fiel en ir a votar, y en ese sentido se espera mucho que ahora la población de las personas mayores sea decisiva en el futuro de nuestro país, porque aquí en las municipales, aquí se juegan varias cosas, la constitución, las municipales y el nuevo cargo de gobernador regional. Entonces, por lo tanto, es una situación que va a tener impacto en el futuro de nuestro país. Incluso ustedes saben que la nueva constitución que se pueda escribir se estima de que va a durar aproximadamente 50 años. Entonces, es una elección importante que yo creo que también es importante que las personas sepan de la importancia que tiene su voto en este fin de semana. Y lo segundo es que vaya con todos los resguardos para poder votar tranquilamente. Wow, eso de los 50 años me explico. Sí, no, la verdad, sí, lo que se refiere Francisco es que efectivamente las votaciones que más llevan gente, por decirlo con pero y manzana, son las elecciones que se vota por sí o por no, o por lo menos así ha sido la tónica en Chile y en Latinoamérica. Es que claramente es lo más, es que claramente es mucho más simple votar sí o no
que buscar e investigar a una persona y preferir una persona para votar en una lista tan grande. Bueno, pero se han Sí, puesto no, bastante trabajando para mostrar cómo hacerlo. Por lo menos yo he visto sí, mucho. pero más que por eso, porque sea una papeleta muy grande, porque hay que pensar, por ejemplo, en Viña y Valparaíso son alrededor de 100 concejales, constituyentes se eligen también 10 y hay una cantidad también similar. La verdad que más que por eso es por el llamado que se hace a la comunidad en realidad, o por la capacidad mediática que ha tenido. El tema de la Constitución ha tenido un impacto mediático gigantesco, quizás el estallido social de octubre, el 18 de octubre del 2019, no era para cambiar la Constitución, pero la política se ha encargado de llevarlo a ese escenario, de cambiar las cosas y las reglas del juego a nivel constitucional país, y ya estamos en este juego, entonces se votó que sí, y tenemos que votar por una nueva constitución, o por mejorar la que tenemos, o por perfeccionar la que tenemos, pero creo que ese llamado va a ser importante, a diferencia de, como bien dice Francisco, de que estas votaciones por personas son menos. Hoy día tenemos un aliciente, un plus, que es para elegir a los constituyentes que van a escribir esta nueva constitución. Yo creo que es crucial lo que es la salud y la economía ahorita para el país. Así que creo que van de la mano y bueno, y con las previsiones que está diciendo Francisco, más lo que está comentando Jaime y también el llamado de los 50 años, de las tomas de decisiones que son tan importantes, yo creo que eso ya todos tienen que estar de acuerdo, pensando conjuntamente, porque obviamente nos queda, como quien dice, 2 generaciones más para ver esta respuesta, así que, ¿qué le vamos a hacer? Nada, a votar Sí, y a vacunarse. pero Os digo. yo quiero hacer un llamado a la juventud. A Lucas, primero, tiene una... Ah, no, sí, yo le tenía una pregunta a Francisco cortita, pero di tú primero, haz el llamado. No, adelante, yo lo hago al Francisco, final. no sé si esto también, o sea, si serán las mismas causas de la segunda ola, pero yo quiero saber por qué la cuarentena no ha sido tan efectiva, por qué la gente como que no está atendiendo y está saliendo igual. Bueno, este es un Que, fenómeno mundial, no solo ha pasado en nuestro país, pero en, en algunos países la comunidad también coopera un poquito más. Pero viendo los factores de por qué hay una baja adhesión a la cuarentena en nuestro país, sobre todo en nuestra región, es porque hay varios factores. Uno de ellos es que las personas necesitan trabajar, o sea, necesitan llevar el sustento. Y se ha visto que más de la mitad de los trabajadores en nuestro país no ven viable o no hay opciones para poder hacer teletrabajo, ¿ya? O sea, tienen que ir a trabajar de forma presencial. Eso por un lado. Lo segundo tiene que ver con el tema de las ayudas sociales. Las ayudas sociales hemos visto que no ha llegado a todas las personas. Y por eso que hemos visto que ya se ha aprobado el tercer retiro. El tercer retiro ya lo han retirado muchas personas. O sea, pero estamos hablando del primer, segundo retiro, que finalmente son dineros que son de la persona. O sea, no es que hay una ayuda social extra. Y estamos viendo por otro lado que en cuanto a la ayuda social, tanto a las personas que están percibiendo menos ingresos o a aquellas pymes que han necesitado más ayuda, tampoco le están llegando a todas las personas por la burocracia o por la cantidad de criterios que se necesitan para poder acceder a esa ayuda social. Entonces, finalmente, ¿eso qué provoca? Que las personas tengan que salir a la calle de igual forma. Y aquellas personas que han quedado cesantes, ¿qué van a hacer? ¿Quedarse en la casa? Van a salir igual. Y es por eso que también hemos visto cómo ha crecido el comercio ambulante. Y va por lo mismo, porque de forma proporcional, en cuanto al aumento de la cesantía, también ha aumentado la informalidad también de los trabajos. Entonces, eso hace que se transforme en un círculo vicioso. Ahora, por otro lado, también las personas están aburridas de estar en la casa. Yo creo que una de las cosas muy buenas que se implementó en esta, entre comillas, segundo tiempo de la pandemia, fue esta franja horaria deportiva. O sea, es impresionante la cantidad de personas que salen a hacer deporte. O sea, uno se dice, ¿dónde estaban todas esas personas antes? Porque si Chile hubiese sido un país deportivo, no tendríamos las tasas más altas de obesidad que tenemos a nivel regional. mira, por lo menos en la Borgoño, cuando uno va a la universidad en la mañana, igual ve a toda esa gente corriendo, así que Sí, todos empolvando ahí hasta la bicicleta. en tiempo de no pandemia, Oye, por lo menos yo he visto un pero, montón de... pero también
también los poderes del Estado entre sí se hacen zancadillas, no se colaboran. Y voy a mencionar un punto. Por ejemplo, se ha detectado en controles que hace la autoridad en distintos lados, se ha detectado que se han falsificado los permisos de movilidad. El permiso que se saca en la comisaría virtual, mucha gente lo ha falsificado. Sí. ¿Y qué dijo el tribunal? Llevado esto a un tribunal, el tribunal dijo que no era un delito, que no era una falta, que no era punible. Entonces, si eso no es un delito, ¿qué diablo es? Si está ¿Cómo no cuenta falsificando como un delito la salud pública? un documento oficial que entrega un organismo del Estado. Alguien lo falsifica. ¿Cuál sea el motivo? No voy a meterme en ese. Pero lo falsifica y viene un tribunal y dice que eso no es punible. Entonces, con ese mensaje contradictorio, es obvio que la gente no lo va a respetar. Por lo tanto, los poderes del Estado entre sí, en vez de colaborarse, en vez de trabajar unidos, en vez de tener un punto de encuentro, lo que hacen es ponerse zancadillas entre sí a cada rato. Sí, de hecho eso te quería comentar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el sacar permiso también tampoco trae mayores complicaciones. De hecho, las personas que hacen, hay personas que sí, sacan su permiso antes de salir, pero hay otras que Hay que salen, alargarlo, hay que hay otras personas que salen y dicen, oh, están controlando en tal lugar. Ah, ya, si paso por ahí, y saco sacáis el permiso justo cuando te van a controlar para alargarlo. Y por otro lado, se están viendo otras dos cosas importantes. Menos del 1% de las personas pagan las multas por la falta sanitaria durante la pandemia. Y porque el sistema de cobranza es pésimo, o sea, no están los tiempos de pandemia que se necesitan, o sea, y aquí quisiera ser corto porque nos queda muy poco tiempo. El sumario sanitario es un proceso, o sea, si yo encontré una persona que cometió una falta, esa persona tiene la posibilidad de hacer su descargo para decir, yo no la cometí, y aún así, si ya lo sancioné, esa persona puede reclamar la falta. Entonces es un proceso tan largo que pueden pasar incluso muchos meses desde que cometió la falta hasta que se sancionó, pero en ese periodo de tiempo la persona cometió 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 faltas, hemos visto. Entonces, claramente hay cosas que cuando llegó la pandemia no estábamos bien preparados. Sí, oye, estamos terminando y para cerrar, quiero agradecer a Francisco Álvarez. Yo sé que está muy apretado de tiempo y todo, pero se dio el tiempo y tenemos lujo nosotros de tenerlo acá en el Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales. Muchas gracias, Francisco, de verdad, yo creo que a nombre de todo el panel, te agradezco haber estado acá con nosotros. Tengo un mensaje, si yo no me quería quedar hoy día, de verdad, estamos a 24 horas, menos de 24 horas de la elección del fin de semana. Quiero dar un mensaje positivo a la gente. Yo quiero que le demostremos al mundo, como tantas veces lo hemos hecho, que somos, como lo dijo un presidente cuando entramos a la democracia después del gobierno militar o dictadura, llámenlo como quiera, Chile es uno solo. Chile es uno solo y hemos sabido enfrentar todas estas dificultades como país. Hemos sabido transitar por el camino de la democracia y por Dios, qué fácil perder la democracia y qué difícil volver a recuperarla. Quiero que tomen conciencia toda la gente, vaya a votar. Es muy importante que la gente vote y sepamos con una mayor capacidad de votación, sepamos qué es lo que queremos para nuestro país, cuáles son los destinos que tenemos que tomar. Y estoy seguro que Chile va a transitar por el camino de un Chile mejor, de un Chile con más futuro, que siempre ha sido esa nuestra son. En realidad somos un ejemplo, al que le guste o no le guste, ya me da lo mismo en realidad. Hemos sido un ejemplo siempre para Latinoamérica, por cómo hemos trabajado en conjunto, y por favor, vaya a votar a conciencia, levántese, y la verdad que es necesario, y que sea una fiesta republicana como siempre ha sido y como siempre ha sido nuestra historia. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Francisco, chiquillos. Vamos, Somos Chilenos, del día viernes, de la Radio Portales. Un abrazo gigante. Muy buena semana. Que tengan todos un lindo fin de semana y que Chile el lunes salga fortalecido. Vamos, somos chilenos. Y tratan de no salir toda la calle el lunes. No, pero a votar, chicos. A votar, sí. A votar el sábado.
Muchas gracias. Adiós. Bye. Lindo fin de semana. Abrazo a todos. Bye.